Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a hablar del término herida narcisista. Lo vamos a escuchar también en todo tipo de videos, libros, información que tiene que ver con las personalidades narcisistas y la forma como se relacionan con nosotros y con otras personas. A veces si acabas de ser descartado o si te duele mucho todavía haber perdido esa relación, pues puede ser que tú pienses que son personas como con mucha autoestima, con mucho poder, pero realmente son personas que tienen muchas vulnerabilidades, puntos sueltos, puntos flojos, que requieren nutrir su autoestima en base a lo que consumen de otras personas, a la fuente de suplemento, de su propia validación, de su estabilidad emocional, de su seguridad personal. Y para todo esto requieren mucho a los demás. Aparte, basan mucho de su concepto de ellos mismos en el ego, y el ego es una imagen idealizada de ellos, no es quien de verdad son ellos. Entonces hay un montón de cosas que no pueden aceptar de su propia personalidad, de sus sentimientos, de sus vulnerabilidades, de sus miedos, porque normalmente un narcisista creció en un entorno narcisista invalidante también. Y hay un montón de cosas que le causan vergüenza tóxica, que le duele mucho y que le enrabia con los demás. Las heridas narcisistas son todos aquellos puntos que la persona tiene demasiado sensibles. La herida narcisista son todas aquellas cositas, esos puntos sensibles que tiene la persona narcisista, de los que obviamente tú no sabes, porque las personas narcisistas no son humildes en términos generales, pues narcisismo significa todo lo contrario. Y para poder establecer una relación de confianza, de conexión con otra persona que nos comparta sus miedos, sus necesidades, sus angustias, sus vulnerabilidades y conocerla, de modo que sabemos qué puntos no tocar, pues tendremos que poder tener esa comunicación abierta y confiada. Las personas narcisistas son muy desconfiadas de los demás. No les gusta reconocer miedos, vulnerabilidades, sensibilidades, aunque están llenos de ellas, en realidad. Cuando sentimos rechazo, cuando sentimos vergüenza, cuando sentimos el sentimiento doloroso, principalmente está disparado por el rechazo o la idea de que vamos a ser rechazados y por la vergüenza en este caso. Las personas narcisistas son altamente sensibles a la crítica porque son altamente sensibles a la vergüenza. Ellos mismos, si pudieran ver su auténtica personalidad con todos los aspectos de ellos mismos, no lo tolerarían, porque hay muchas cosas de ellos que aprendieron desde edades muy tempranas que los hacen acreedores de maltrato y acreedores de burla y acreedores de rechazo. Muchas personas narcisistas desde pequeños, por ejemplo, pudieron haber sido incluso el hijo favorito de un padre narcisista. El padre narcisista necesita a su hijo como fuente de validación de su propio valor personal. Entonces, alaba y valida todos aquellos aspectos de su hijo que a él lo hacen ver bien. Si es bueno para los deportes, si saca buenas calificaciones, si tiene buena ortografía, si bla, bla, bla. O sea, todas aquellas cosas que el padre valora del hijo. Pero incluso ahí, el padre narcisista no está ahí empáticamente para el hijo en otras cosas que no considera tan valiosas. O a lo mejor también le ha tocado ser el hijo chivo expiatorio o el hijo rechazado en ciertos sentidos por aquellos aspectos que su padre o su madre nunca pudieron aceptar de él. O lo compararon mucho con algún otro hermano que era el hijo favorito y nunca pudo darle el ancho a esos padres que solamente le daban validación si era lo que ellos esperaban, pero de lo contrario, realmente más bien era rechazo, ¿no? Las personas narcisistas crecieron en esos entornos y tienen ese montón de puntos vulnerables. Como dije, probablemente no los vas a saber, porque si algo caracteriza a las personas narcisistas es que aunque pueden ser encantadoras, aunque pueden ser carismáticas, aunque pueden ser divertidas, no son personas profundas. Normalmente tienen un alto grado de superficialidad y muy poco conocimiento de ciertos aspectos de su personalidad. Por ejemplo, tú puedes decirle, oye, no sé, ¿qué te pasa? ¿Te veo molesto? No, yo no estoy enojado.
Ah, ok. Su tono de voz, su actitud, su alejamiento, su frialdad te dice que por supuesto que sí, pero dice que no. Oye, entiendo que te hayas sentido mal por ese comentario. Yo no me siento mal. Y la cara dice otra cosa. Y tú podrás decir, bueno, este me está haciendo gaslight, pero no te lo está haciendo solamente a ti. Como fue víctima de gaslight por mucho tiempo, sufre una desconexión entre su yo verdadero y su yo ideal. Entonces vive como si fuera él su yo irreal o ella su yo irreal. Y incluso los demás pueden estar viendo que sí se siente triste, que está vulnerable, que está sobre reaccionando con algo, pero esa persona no lo va a reconocer y no lo ve, ¿no? Lo que nos dice que tocamos un punto vulnerable en una personalidad narcisista es la sobrereacción emocional con algo. De verdad, a veces literalmente se apanican y tú no sabes por qué, o qué pasó, o qué tocaste o qué dijiste. Y no tiene que ver contigo, la verdad no es lo que dijiste o tocaste. A veces pueden enojarse mucho, evitarte, gritar, botarte. En un trabajo igual, o sea, puede ser que alguien haga un señalamiento, bueno, yo creo que si le hiciéramos de esta manera mejor. ¡Ah! Yo sé, las reacciones, me estás diciendo tonto, me estás diciendo que mis ideas son malas, ¿cómo es posible, no? Si por ejemplo tú dices, ay, en una pareja, en un amigo, me encantaría ir de vacaciones, ¿qué te parece si vamos a este lugar? Ah, o sea, todo el tiempo quieres que yo cubra todas tus necesidades, pues ¿quién crees que soy? ¿Cómo es posible que seas tan exigente? Y por ejemplo, esa persona puede ser que no quiera compartirte que está asustado porque no sabe si económicamente va a poder. Porque a lo mejor sus expectativas son muy altas y la verdad su sensación de vergüenza es muy fuerte. Y el hecho de que tú sí puedas hacer ese gasto y él no pueda hacer ese gasto puede causar herida narcisista también. Y aquí la herida narcisista no depende de ti, ¿eh? Ni de cómo tú lo manejas. Tú podrías decir, ay, no te preocupes. Si te dijera que está preocupado porque no le está viendo bien de trabajo o no tiene dinero y tú decides, ah, bueno, ¿qué te parece si vamos a otro lugar? Pues más barato. Ah, barato. Entonces estoy jodido, ¿verdad? O sea, soy pobretón. Me estás diciendo que no soy capaz. No tampoco, ¿no? O por ejemplo, ay, qué bien, te ves más delgada o te ves más delgado. Ah, o sea, me estás diciendo gorda, ¿no? ¿Qué te pasa? No, pero te ves bien. O sea, es una sobrereacción a todos aquellos puntos que considera intocables y realmente pues dependiendo de lo difícil que le sea aceptar su realidad y aceptarse como es, la sobrereacción es grandísima dependiendo de qué tanto le duele. Todo depende de cómo se ve. Asimismo, no de cómo le hables, no de cómo lo digas. De verdad pueden ser comentarios meramente X, o sea, que no sabes ni por qué fue lo que pasó o por qué se sintió de esa manera. Y la verdad es que difícilmente te lo van a compartir. Todos tenemos puntos vulnerables, eso sí, no solamente les pasa a los narcisistas, todo mundo tenemos cosas que no nos gustan de nosotros, o tenemos cosas que pensamos que podríamos hacer mejor, o tenemos algún recuerdo de algo que realmente nos da vergüenza y nos pica, y que si alguien toca ese punto nos podemos sentir mal. Todos hemos sufrido maltrato o bullying o pues algún tipo de rechazo por algo en algún momento de la vida. Y si alguien nos hace ver eso, posiblemente toque ese punto. Pero cuando eres una persona que sabe establecer relaciones de confianza y de conexión con otras personas, no lo tomas personal y de hecho le puedes decir, mira, esto que me dijiste me acaba de hacer sentir mal porque me recuerda a esto que me pasó y me gustaría que no me lo dijeras. Te muestro mi vulnerabilidad, no te culpo a ti por lo que dijiste o hiciste que me hizo sentir a mí así como si hubiera sido tu culpa. Me responsabilizo, enseño esa vulnerabilidad. Me conoces mejor, me entiendes mejor y en caso de que me quieras, no vas a tocar esos puntos vulnerables en la medida de lo posible, ¿no? Incluso me puedes hacer observaciones a lo mejor de cosas que no me gustan, de cosas que no me quedan, de cosas, lo que sea. Y a lo mejor no me va a gustar. Pero herida narcisista es que de verdad les duele el ego. Y el ego contraataca. Cuando se sienten lastimados es como si tú hubieras literalmente hecho algo para que les doliera eso y saltan en un modo defensivo tremendo.
que te toma completamente por sorpresa, porque realmente muchos narcisistas son tan egocentrados que no se dan cuenta que su forma de haber interpretado tu comentario no tiene nada que ver contigo, es de ellos. Están creando esta historia en su cabeza, están convirtiéndolo en una amenaza en su fantasía. De tu parte no lo fue, pero desde esta postura egocentrada ellos asumen que el sentimiento doloroso que ellos están experimentando de verdad intencionadamente lo provocaste tú. Y viene muy pegado a algo que se llama enojo narcisista, ira narcisista. Porque las personas cuando se sienten lastimadas voluntaria y deliberadamente por ti, también sienten justificación para empatar el marcador y vengarse o regresar el daño que creen que tú les causaste. Pero aquí sí es intencionado, con cosas que saben que te lastiman, de modos que te dejan sintiéndote inadecuada, avergonzado, mal, en algún sentido, pero pensando que lo tienen justificado porque tú los lastimaste a ellos. Complicado. Y sí, las personas narcisistas son de trato complicado, porque tienen un montonal de puntos sensibles como estos. ¿Qué pasa? Que ellos mismos limitan mucho su propia posibilidad de ser amados por quienes son, porque si hay tantos temas que no se pueden tratar, tantos puntos que no se pueden tocar, tantas cosas que se les tienen que decir de otra manera, tantas cosas que piensas pero no dices, alrededor se genera un ambiente tenso en donde todo el mundo procura evitar un montón de cosas para no hacerlos explotar, no hacerlos enojar. ¿Y qué pasa? Ok, no se tocan esos puntos, no se habla de ciertas cosas y al final no se habla de un montón de cosas. Si es en el ambiente de trabajo, en el entorno familiar, si es con un amigo en especial, y esto pasa demasiado y hay tantos puntos vulnerables, esa persona vuelve imposible que los demás se relacionen con ella de verdad desde la autenticidad y la honestidad. Esto también limita la posibilidad de la persona narcisista de aprender, de conocer de la retroalimentación de los demás, ciertos aspectos de ella misma, o incluso de aprender en general, ¿eh? Cuando alguien sugiere una mejor manera de hacer las cosas o dice que esta información que está diciendo a lo mejor no es exactamente así, que puede ser de esta otra, la persona narcisista pero salta en rabia y se ofende muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Ok, a lo mejor ya nadie opina, no le dicen que está actuando de forma inapropiada o inadecuada, pero al final del día esta persona no va a aprender, ¿no? Y ahí se está cerrando posibilidades. Muchas veces vamos a opinar cosas que no son exactamente así o tenemos opiniones con los datos que tenemos sobre algo. La humildad nos hace saber que por mucho que pensemos que de cierto tema o de cierta cosa podemos saber mucho, siempre va a ser más lo que ignoramos que lo que sabemos, porque nadie tiene todos los datos de todas las cosas que se pueden saber en este planeta y nadie tiene la opinión más informada de todo. Posiblemente las otras personas pueden tener mayores conocimientos en algo. Eso no deberíamos de pegarlo con qué tanto valemos. Por ejemplo, si yo soy ingeniero y sé mucho de ingeniería, lo que sea que sepan los ingenieros, y por ejemplo voy a dar una opinión de historia y hay alguien que sabe más que yo de eso, pues aprendo. Digo, igual, por ejemplo, si alguien me puede compartir de un tema que yo ignoro completamente, me ha pasado, por ejemplo, en los videos incluso, ¿no? Que hay alguien que me dice, mira, este tema no fue exactamente así, o yo opino que aquí puedes encontrar esta información. Me encanta, porque me pueden aportar muchísimo, sobre todo en aquellas veces que tienen completamente razón. Amplían mi perspectiva. Otras, pues a lo mejor no estoy de acuerdo, a lo mejor yo tengo otra opinión, pero igual lo agradezco, ¿no? Porque eso me hace ver que mi comentario se pudo haber tomado de una forma que yo no pretendía que se tomara, etcétera. De verdad, la retroalimentación negativa te hace crecer y es importante verla así. Quien te quiere y ve que te estás equivocando, por favor que te lo diga. El señalamiento de errores o de comentarios imprudentes o de cosas que no fueron exactamente así, o simplemente decir, mira, yo pienso diferente que tú, no está peleado con que me quieras, pero para las personas narcisistas sí.
porque cualquier forma de desaprobación con sus ideas creen que es una desaprobación a su persona. Sí, 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 y cuando se te olvida eso, pues puedes llegar a sorprenderte mucho de la reacción de alguien con rasgos muy narcisistas ante un comentario en una plática o discusión con respecto a algún tema que a lo mejor puede ser importante para los dos, no sé, política, ideas, lo que sea. Pero si tú consideras que tienes una relación de amor, de apertura y de respeto, pues te sientes en la confianza de hacer comentarios. Y luego resulta que ves la reacción y hay una herida narcisista. No tiene que ver contigo. Son puntos vulnerables porque para una persona narcisista es como si tú estuvieras ofendiéndolo o tonteándolo o diciéndole que vale poco. Y de verdad es que son tan inseguros que mil cosas pueden dolerles. Y esto no es algo que tú vayas a poder evitar. ¿Cómo notar que hubo herida narcisista? Pues por una sobrereacción y porque no hay manera de que te escuchen cuando tú explicas, mira, esto no fue lo que yo quise decir, lo dije de esta manera. ¡Fum! O sea, esta persona ya se siente tan atacada que ya está en modo defensivo, según eso, porque como no hay agresión realmente no es un modo defensivo, es un modo hostil. Y esto pasa con mucha frecuencia porque además se enojan mucho, tienen muchas deficiencias, muchas faltas de inteligencia emocional, de manejo del enojo, de manejo de sentimientos. Y realmente no debe ser nada fácil. Yo insisto, a mí realmente sí me causa compasión porque el dolor de las demás personas, pues, es una experiencia tal cual dolorosa, ¿no? Y a las personas narcisistas que tienen muchas heridas narcisistas les duelen muchas cosas en el ego, que si pudieran tener la humildad de reconocer que equivocarse no pasa nada, que las opiniones desfavorables de otras personas o contrarias o diferentes no son una ofensa personal contra ellos, si pudieran salirse de ser el ombligo del mundo y de que todo tenga que ver con ellos y todo les ofende, sufrirían mucho menos. Pero es muy poco probable que vayan a hacer ese proceso de autocrítica. Es más probable que te vayan a descartar a ti, ¿no? O que vayan a enojarse o a pelearse con el mundo. Y esto los vuelve tan difíciles de tratar justo cuando realmente más necesidad, irónicamente, más necesidad de validación, aprobación y amor tienen. Pero así no se pueden acercar a nadie ni nadie se les puede acercar profundamente más que como admiradores y por encima de los demás. Es que de verdad, relaciones así no saben tener. Solo saben así o así, por encima o por abajo. Y cuando tú tratas de tener un trato de iguales con ellos, esto puede hacerlos sentir muy vulnerables y pueden hacer cosas para ponerse por encima de ti para tu sorpresa, porque si tú no tienes esta forma de interacción con los demás, pues no lo ves necesario, ¿no? Porque, pues sí, si el mundo no se ve como un lugar peligroso, donde los demás te pueden atacar en cualquier momento, o te van a insultar o están compitiendo contigo, pues no tiene sentido, pero la persona narcisista no ve el mundo así. Para la persona narcisista normalmente es angustiosa las relaciones interpersonales o irritantes porque suelen pensar que los demás no dudarían en hacer lo mismo que ellos, ¿no? En ejercer el poder, en mentir, en engañar, en invalidar. Y están constantemente atentos a todo lo que pudiera ser algo así. Entonces no solo son muy sensibles a la crítica y a la vergüenza, sino un poco paranoides y también están constantemente a la expectativa de que otras personas les hagan algo que pueda asemejarse a algo así. Y la reacción es inmediata. A más narcisismo, más vamos a ver este tipo de hiperreacciones. Y la verdad en este sentido, el ser una persona más humilde da mucha fortaleza, porque lejos de pensar que cuando alguien te hace una retroalimentación te está haciendo una ofensa, casi puedes agradecerlo como un favor si no va al malintencionado y no es una agresión, ¿no? Si es un señalamiento de algo o si es una aportación de algo o una idea que puede tener con respecto a cómo resolver algún problema de una forma original
Independientemente de si la usas o no, estás de acuerdo con no, con la forma de pensar de esa persona, te enriquece la perspectiva. Y eso ya es algo muy bueno, no es una ofensa, ¿no? El poder vernos a nosotros mismos con capacidad de apertura, de asombro. A veces decir, ¿cómo me fui a equivocar en eso? O wow, no había visto que desde la perspectiva de aquella persona yo me puedo ver tan mal, ¿no? O sí, claro, esta persona pudo haber pensado que lo estoy ofendiendo por esto. Estos señalamientos se pueden tomar incluso con sentido del humor y no te hacen sufrir si se toman con humildad. Por esa razón es que el narcisismo no es una ventaja, no es envidiable y no es un carácter fuerte. Mucha gente dice, ay, es que esta persona es muy explosiva porque tiene un carácter muy fuerte. No, tienen un carácter muy lábil, muy volátil y muy explosivo. Eso no es un carácter fuerte. La fortaleza es completamente otra cosa. Si hay algo que las personas narcisistas no son, es fuertes en realidad. Son personas muy vulnerables, muy lábiles, muy explosivas. Y eso es precisamente porque pues la fortaleza personal no está, la fortaleza de poder sentir que pase lo que pase pueden aceptarse ellos mismos. Pero esto lo proyectan en los demás y por esa razón el enojo es tanto con los otros, cuando son ellos los que son tan duros con ellos mismos. Y también con otros. Otra de las razones por las que las personas narcisistas cuando están en una discusión con alguien, en una plática con alguien y alguien expone un punto de vista diferente al de ellos, reaccionan así, es porque es que el narcisismo se mantiene en imagen. Para ellos es más importante tener la razón, no reconocer el error o verse bien que conocer la verdad. La verdad con respecto a hechos afuera de ellos o la verdad con respecto a, no sé, problemas que no han podido resolver o la verdad con respecto a ellos mismos. Lo más importante es defender la imagen. La realidad no entra dentro de eso. En cambio, desde la actitud de honestidad y de apertura, lo que importa es conocer en la medida de lo posible la realidad. La realidad tuya, la realidad de tus sentimientos, la realidad de las relaciones, la realidad de otras personas. No defender la imagen, pero realmente el narcisismo se basa en puras cosas bien superficiales y bien frágiles. Entonces no importa si la realidad es otra, no importa si tú tienes razón, no importa entender esta discusión, importa ganar el pleito. Ajá, así piensan. Entonces a ti te puede tomar completamente por sorpresa porque si tú no piensas así, en una discusión tú puedes estar pensando en argumentos, ¿no? Pero no para ganar el pleito, sino precisamente porque quieres entender la verdad de algo, de un fenómeno, de algo que pasó, de un concepto. Y si se polemiza se puede llegar a respuestas muy buenas. Pero de verdad, no como pleitos, sino con argumentos, podemos llegar a una mayor comprensión de la realidad, más allá de lo que solos podríamos hacerlo. Pero con esta actitud narcisista en donde cualquier discusión, cualquier diálogo se ve como una lucha de poder, imposible llegar a aprender más allá de lo que tú ya piensas, ¿no? Y solamente se escucha a aquellas personas que te dicen lo que quieres escuchar o que piensan como que tú apruebas pensar y esto te va a dar una cortada de miras tremenda. En muchos sentidos, como veremos, esto de tener tantos puntos sensibles es otra de las cosas que mete a los narcisistas en estas trampas mentales de proyección, de negación, precisamente porque la realidad la sienten como una herida narcisista, porque no pueden aceptar con amor a la persona frágil, a la persona que son, con todas las fortalezas que también puedan tener, no pueden aceptar los errores y pues viven a la defensiva, por eso se ven tan irritables. Pero para que puedas entender por qué estas hiperreacciones por casi cualquier cosa que toca su imagen personal, su ego, incluso si tú no lo sabías y esta no era tu intención, también en ocasiones en donde sí lo puede hacer, ¿no? Pero incluso cuando no, nada tiene que ver con tu intención, puedes ver una reacción vengativa de una agresión que ellos pueden pensar que hiciste y estar convencidos de que hiciste, cuando solamente es un punto susceptible a la vergüenza tóxica que estas personas sienten por mucho tiempo.
Espero que esto te haga sentirte a ti menos culpable, menos enganchado, pero también es muy frustrante porque hagas lo que hagas cuando ellos ya vieron las cosas así, cuando ya te pusieron como el malo y ya piensan que te estás en contra, pues van a reaccionar agresivamente. Y ya ahí depende la magnitud de la respuesta o el tipo de respuesta que la persona narcisista haga. Cuando tiene una herida narcisista puede actuar de acuerdo a la forma como maneja su enojo. Hay gente que es de largo plazo y es más resentida o más agresiva o pasiva. Hay gente que es explosiva pero le dura poco. Ahí sí depende mucho. Pero las personas que más guardan resentimientos, que más rumian las cosas, que más sensibles a la vergüenza tóxica son las más propensas a generar resentimientos de largos plazos por cosas muy chiquitas, a no hablarle por años a una persona porque dijo algún comentario de algo. Y la verdad, son las personas que más le sufren ellas mismas. Porque no es agradable sentirse ofendido por alguien. Pero es lamentable cuando de verdad ni siquiera existió esa ofensa. Espero que esto te haga poder tener un poquito de una perspectiva más amplia y digo, hay gente que me dice, ¿por qué desarrollar compasión a las personas narcisistas? Pues porque te ayuda a no tomarte las cosas personales y a no sufrir por cosas que tú no causaste o que no son tuyas. Toma distancia, pero no eres tú quien causó estas heridas, esta persona las trae de mucho tiempo atrás. Y por más que trates como de tocar con pincitas ciertos temas, pues no vas a evitar que a veces tengan este tipo de reacciones. Me despido con esto y espero que esta información te pueda dar una perspectiva en el caso de que estés viviendo una situación así o que tengas una relación con una persona narcisista. A los narcisistas les pasa esto. En algún momento, en alguna medida y de alguna forma, les pasa esto. Este así como síntoma central de este problema de personalidad, así como estos de los temas que hemos visto, sobre todo en estos últimos videos, que son para definir conceptos que se usan mucho en toda la literatura, videos e información que se ve en YouTube y otros medios de personalidades narcisistas. Y esto nos puede dar una comprensión mayor y la comprensión mayor nos puede dar más recursos para tomar decisiones y podernos proteger o de la conducta tóxica o del efecto emocional que tenga sobre nosotros, lo cual a veces es la mejor de las alternativas. O sea, quitarnos del efecto emocional que eso tiene en nosotros. Te mando un enorme abrazo y me despido por ahí. Si te gustó el video, por favor regálame un like. Si quieres recibir más información acerca de este y otros temas similares, suscríbete al canal. Y si quieres recibir notificaciones, dale a la campanita y ahí te van a aparecer las notificaciones que tengamos de los videos que se suben cada semana. Te mando un enorme abrazo, con cariño, Ana.